¿Nos avisas? Voy a verificar. Estamos al Ya. aire. Porfa, fijas la ventana de Mafe. Estoy yo. Hola, buenas a todos y a todas. Esperemos unos minutos a que nos terminen de unir las personas. Iniciamos un poquito tarde, tenemos algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos 2 o 3 minuticos y comenzamos con la transmisión. La ventana de Mafe. Nos estamos viendo súper en Pero ya Facebook. estamos en el aire. Sí, estamos al aire, estamos al aire. Ah, bueno. Si quieres, mientras puedes silenciar el micrófono, no hay problema. Si tienes algo que resolver allá. Creo que damos unos 2 o 3 minutos a que la gente se una y empezamos. ¿Te parece? Listo, listo. Si estamos al aire, ve saludando a las personas para que no se nos vayan. Sí, sí, claro. Aquí estamos en la transmisión. Vamos a ver, creo que tenemos al menos 18 personas conectadas. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar unos minutos a que las personas se terminen de unir, a que las personas terminen de llegar. Y ya empezamos. Lamentamos un poco la demora. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos de transmisión inicial, pero ya estamos al aire con esta segunda conferencia de la programación de Cátedra Plural 2020. Entonces, unos 5 minutos, no máximo 2 o 3 minutos, e iniciamos con la presentación de esta segunda sesión. Vamos en 18 personas. Bueno. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides todos los que se están observando en estos momentos por la transmisión en vivo de Bellas Artes. En momentos empezamos. Buenas tardes, los que están comentando por ahí por el chat. En unos minutos iniciamos. Nos acompaña la profe María Fernanda Estaiza y por supuesto Julia Buenaventura, a la que ahorita le daremos la debida presentación. Ya iniciamos en unos momentos, estamos esperando que todos se terminen de unir en unos 2 o 3 minutos. Entonces ya casi iniciamos. Hemos esperado mucho tiempo para esta conferencia, nosotros aproximadamente de hace 1 o 2 meses. Bueno, podemos esperar un par de minutos más. Total. Vamos ahora. Buenas tardes, Yuri. Buenas tardes, Carmenza, Miguel. Nos están comentando por la transmisión de Facebook Live. Muy buenas tardes. Esperemos que se encuentren muy bien en esta tarde. Si están en Cali, bueno, es una tarde un tanto calurosa. Si están en otras ciudades, espero que la estén pasando súper bien. Un minuto e iniciamos con la transmisión. Bueno, ya iniciamos la transmisión, pero iniciamos con la presentación del evento. Listo. Si quieres, iniciamos. Adelante, Mafe. Listo. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando al finalizar esta tarde de miércoles, octubre 14, con la segunda versión, la cuarta versión y el segundo día de Cátedra Plural. Hoy tenemos a Julia Buenaventura, pero primero entonces vamos a dar una introducción corta acerca de Cátedra Plural. Recordarles que este es un proyecto anual que hemos venido realizando interinstitucionalmente.
diferentes instituciones culturales, educativas, han tenido este proyecto donde el objetivo, han construido este proyecto donde el objetivo ha sido visibilizar procesos de investigación, formación y circulación en los que prevalece un cuestionamiento en torno a los efectos del pensamiento colonial a nivel ontológico, empírico y estético. O sea, revisar también en nuestro día a día cómo estamos llevando a cabo este pensamiento colonial y revisar diversas formas para poder reconfigurar ese ser y estar colonial. En esta oportunidad tenemos entonces instituciones que se nos han aliado a Bellas Artes, que es el Banco de la República, Centro Cultural Colomboamericano, que desde el inicio pues, nos han acompañado en este proceso. Y en este momento, desde la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, estamos en este día teniendo a Julia Buenaventura, nuestra cuarta versión, que se acerca al monumento, donde queremos cuestionar, más allá de los rezagos del pensamiento colonial, es también pensarnos, problematizar, preguntarnos acerca de la actualidad del monumento, qué tipo de acciones se han venido generando acerca de este diálogo con los monumentos que diversas poblaciones, que diversos grupos poblacionales, grupos sociales, colectividades, comunidades han venido desarrollando y que han propuesto una mirada crítica sobre diferentes aspectos del monumento, que Julia, por supuesto, nos va a dialogar acerca de eso. Esta es una nueva mirada que también estamos proponiendo a este diálogo, nos sumamos a este diálogo en esta actualidad, es una mirada que proponemos de reflexión acerca del patrimonio cultural mueble y el patrimonio también que no es mueble, y supone entonces también preguntarnos a nosotros mismos qué otros discursos sobre la historia también podemos desplegar, desarrollar. En este momento entonces vamos a escuchar unas palabras de la directora del Centro Cultural del Banco de la República, sede Cali. La persona que va a presentar entonces el video es Iván, y tenemos a Darnelly Vera en línea. Bienvenidos a todas y todos. En nombre del Banco de la República, sucursal Cali, les damos la bienvenida a esta segunda sesión del seminario Cátedra Plural, Procesos de Resistencia en Prácticas Artísticas, Culturales y Procesos Pedagógicos. Este es un seminario en el que hemos venido trabajando, debido al interés que tiene el banco, en generar procesos de reflexión y diálogo sobre el trabajo artístico en las regiones, a través de nuestra red cultural y, por supuesto, de las colecciones de arte que custodiamos. Cátedra Plural, como evento académico, nos ha permitido dar cuenta de la diversidad de representaciones de lo artístico a nivel local y regional, específicamente desde el Pacífico colombiano, permitiendo analizar y reflexionar sobre las diferentes temáticas que tienen que ver con la producción, creación y circulación de las artes, lo tradicional, lo empírico y las resistencias a la colonialidad. En este año nos enfrentamos a una temática que problematizará los monumentos y las relaciones de poder que conllevan la producción, montaje y derribamiento de estos a nivel mundial, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Para nosotros como institución cultural es muy importante participar de este seminario que organizamos junto al Centro Cultural Colomboamericano y la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas de Bellas Artes, institución universitaria, ya que seguimos aportando a la construcción de otras representaciones posibles y diferentes formas de asumir el arte contemporáneo. Muchas gracias por acompañarnos hoy y los invitamos a las próximas sesiones durante los miércoles de octubre. Bienvenidos. Bueno, esas fueron las palabras de Darnelly Vera, que justamente hace parte de todo el equipo logístico que juntos hemos desarrollado y venimos desarrollando desde hace algunas versiones, 4 versiones específicamente, este evento que básicamente es un espacio de diálogo, es un espacio de reflexión, un espacio de conversación. Para mí es un gustazo enorme, desde que la conocí hace un par de
hace un par de semanas y desde que empezamos a tener contacto, me dediqué un poco a indagar al respecto de lo que ha hecho, al respecto de lo que ha investigado en toda su vida académica, y por eso es bastante importante para mí presentar hoy a Julia Buenaventura, quien es doctora en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Tiene una maestría en Historia Crítica y Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Julia ha realizado investigaciones de postdoctorado en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la EK-USP de Sao Paulo, donde fue profesora en el área de posgrado. También Julia ha sido profesora de la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, y es colaboradora de la revista Art Nexus de Estados Unidos y América Latina, y del Site Forum Permanente de Brasil, y aún más autora de diferentes libros, como por ejemplo Polvo Eres, El Correr del Tiempo, en María Elvira Escayón, que fue editado por el Ministerio de Cultura en el año 2015, y En Primera Persona, 6 paisajes sobre Felisa Bernstein, que fue editado por la Secretaría de Cultura de Bogotá en el año de 2019. Julia, es un gustazo tenerte aquí con nosotros y bueno, te damos completa la palabra para que nos puedas hablar al respecto de la conferencia titulada Del Rodán a la Pirámide, Monumento y Pedestal. El espacio es completamente tuyo. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Iván, María Fernanda. Gracias por esta invitación y voy a compartirles pantalla. Sí, ustedes me dicen si lo están viendo. Iván. Yo te confirmo, sí, se está viendo. Estoy compartiendo. Bueno, entonces, muchísimas gracias por esta invitación para hablar sobre monumentos y sobre historia. Siempre digo un asunto, la historia tiene mucho más que ver con el presente que con el pasado. De hecho, la historia casi no tiene nada que ver con el pasado, nunca se parece al pasado, y sería un espejo de nuestro presente. Entonces, el problema con los monumentos no es un problema con la historia, es un problema con el momento de hoy, es un problema presente. Y estos monumentos que se han venido retirando, que se han venido tumbando, no implican tanto un problema con el pasado, sino con la actualidad de identidad, con quiénes somos y con el eterno, conflicto, con el eterno conflicto en todo el territorio americano, desde la colonia hasta nuestros días, de la repartición de tierras. Entonces, comienzo por mi colección estoy haciendo una colección, todavía es muy pequeña, de Colón caídos, ¿no? Estatua de Cristóbal Colón caídos. Comienzo con es 2013, no van a tumbarlo, es oficial. Cristina Kirchner en Argentina decide tumbar este Colón que ha sido regalado por Italia entre 1903 y 1921. En 1903 ponen la primera piedra, en 1921 lo inauguran. ¿Sí? Este Colón de Boston, que ya lo conocemos y que fue realizado en la segunda mitad del siglo XX. Este Colón de Rhode Island, sí, que fue, pues le echan toda esta tinta roja en 2019 y fue erigido en 1893. Sí, Los Ángeles 2018 lo están retirando para el Día de la Raza y fue hecho en 1972. Sí, Baltimore otra vez lo están tirando. Me recuerda mucho a la película de Einstein de la Revolución Rusa, cuando están quitando la estatua del zar, el pueblo se levanta y quita la estatua del zar. Y bien, esto es 2020, pero fíjense que fue colocado en 1984. Este es Minnesota 2020, San Luis 2020 y Houston 2020, colocado en 1992 para celebrar los 500 años.
Entonces, bien, todas estas estatuas van a ser o removidas en los últimos años o vandalizadas, sí, pero lo que a mí me llama la atención es que no son estatuas colocadas ni por los ingleses, ni ni mucho menos por los españoles, sino por nosotros mismos, y por nosotros mismos en las últimas décadas. O sea, muchas de estas estatuas son del 70, son del 80, son del 90. Entonces, ¿cómo se está haciendo digamos, esa narrativa de poder y por qué se colocan estas estatuas en toda la segunda mitad del siglo XX y digamos, durante todo el siglo XX, que es cuando se consolidan nuestras repúblicas, es que comenzamos a colocar estatuas celebrando a Colón y celebrando a los colonizadores. Estas estatuas casi no son del siglo XIX, son de comienzo, entonces, del siglo XX, y ahora, bueno, están siendo retiradas, lo que nos deja ver, lo que sobre todo nos lleva a preguntarnos qué está pasando. Sí, es muy fuerte que saquen a Colón. Muchos dicen que, bueno, que Colón no tenía nada que ver, hay una polémica sobre esto, pero yo les quiero mostrar estos acuerdos, ¿sí? Estas cesiones de territorio indígena a los Estados Unidos, este libro que es publicado a final del siglo XIX y que va digamos, a mostrar una realidad muy fuerte. Este libro compila 350 acuerdos de cesión de tierra, que son prácticamente contratos de compraventa, a 350 pueblos nativos de los Estados Unidos. Para este libro no tiene que tener un prólogo, y me imagino, perdón la palabra, pero el embrollo, el chicharrón en el que se metió el tipo que tenía que escribir este prólogo, porque el prólogo en sí va a ser contradictorio. Este tipo, si es una compraventa forzada, ¿sí? ¿Qué les da el derecho de quitarles esa tierra a los indios? Porque los indios o vendían o vendían. ¿Qué les otorga ese derecho sobre las tierras? Y este tipo, el que escribe el prólogo, que es Cyrus Thomas, lo ven aquí, le toca enfrentarse al problema y decir, sostienen, como lo han sostenido todos los demás, que el descubrimiento de un derecho exclusivo a extinguir el título de ocupación del indio, ya sea por compra o por conquista, y dio también el derecho a un grado de soberanía tal como las circunstancias del pueblo les permitieran ejercer. No corresponde a los tribunales de este país cuestionar la validez de ese título o sostener uno que sea incompatible con él. Fíjense bien cómo está estructurado este prólogo de los contratos de cesión de territorio. ¿Sí? Son muy fuertes esos contratos. El libro está en internet, se lo recomiendo, ¿sí? Para que vean esta locura. Los indios no saben leer, ni siquiera saben hablar inglés, entonces firman con una X, mientras los ingleses, bueno, firman con su firma y colocan una serie de cláusulas, muchas de las cuales obligan a los indígenas a pagar toda la factura del contrato, mejor dicho, a pagar el notario y todo lo relacionado. Todas las transferencias de territorio americano de una nación europea a otra se basaron en el título por descubrimiento. En todas las demandas y reclamos entre naciones civilizadas de Europa, el título de los indios sobre el suelo no se encontraba validado, ya que se admitía que la nación que hacía el descubrimiento tenía el derecho exclusivo de adquirir el suelo de los nativos y establecer asentamientos en este. Asunto que se entendía como un derecho mutuo que ningún otro gobierno europeo podía interferir. Esto es, si lo descubría Inglaterra, no le podían quitar la tierra a los holandeses, se supone, ¿no? Manhattan la compraron los holandeses a los indígenas que habitaban allí, es un nombre indígena, Manhattan, y luego los ingleses se la quitaron a los holandeses. Se supone que no se podían robar entre blancos, se supone.
Entonces, asunto que se entendía como un derecho mutuo que ningún otro gobierno europeo podía interferir. Era un derecho que cada gobierno firmaba por sí mismo y que todos los demás aceptaban. Las relaciones que debían existir entre los descubridores y los nativos debían ser reguladas por ellos mismos. Los derechos así adquiridos eran exclusivos. Ningún otro poder debía interponerse entre ellos. Entonces, este libro, fíjense, 1899 lo dice abiertamente, que da el derecho de quedarse con la tierra del otro, el término descubrimiento. O sea, ¿cuál es el problema? Quitar a Colón no es un asunto nimio, no es un asunto con la historia como un símbolo, sino que es un problema que viene de toda la conquista, pero es un problema de tierras. O sea, ¿cómo es posible que entonces yo llego a la casa de alguien, digo, descubrí tu casa y me otorgo el derecho sobre el suelo de esa persona? Entonces, el descubridor, ¿sí? ¿Por qué estamos peleando para que no se llame descubrimiento de América? Porque el término descubrimiento otorga automáticamente un derecho legal sobre la tierra y es el único, digamos, el único asiento que se tendría en legalmente, ¿sí? Legalmente, porque al final la tierra va a tener que tener títulos de propiedad con contratos. Entre todos estos monumentos y toda esta polémica, alguien, justamente en Brasil, un brasilero me recordó este monumento que al presidente Sarmiento de Argentina. ¿Sí? Entonces, vamos al Sarmiento de Argentina y todo lo que podría despertar este monumento. Sarmiento, ¿sí? Para comenzar, ¿sí? Sarmiento es un tipo muy polémico, no muy racista. Esta fundamentación de Argentina en los siglos, a final del siglo XIX, es muy fuerte, ¿sí? Y este monumento, cuando se muere Sarmiento, que es considerado un gran héroe nacional, llaman a Rodán a hacer el monumento y Rodán concede. No debían haberle ofrecido mucho dinero, todo el presupuesto, un gran presupuesto nacional. Esta es digamos, esta es una maqueta que hace Rodán y este es el monumento terminado. Si esto de llamar a Rodán para que le haga uno un monumento es un problema, a Rodán ya le habían devuelto varios, no muchos, pero sí varios monumentos. Y el tipo que contrató a Rodán, un tipo del gobierno bonaerense, se iba y miraba la escultura y le decía: Rodán, estás cambiando el plan original, por favor mantente en lo que era. Y Rodán iba haciendo y haciendo y haciendo, se demoró como 8 años, hasta que finalmente salió con este monumento que, fíjense, hay varias cosas. Bueno, el pedestal, no cómo lo transgrede, y la base, ¿no? La base de bronce y este pedestal. Fíjense que Rodán hace una talla, ¿sí? Y saca a este personaje de adentro, se parece un poco a las puertas del infierno. Y en fin, todo el mundo, como se demora como 8 años en hacerlo, todo el mundo está esperando cómo va a ser el Sarmiento de Rodán, del mejor escultor que hay en este momento en Europa, y todo el mundo está esperando, y llega 1900 y inauguran el monumento, ¿sí? Y dice el periódico de Buenos Aires: es difícil algo más feo, vulgar y casi repulsivo, y por lo tanto menos parecido al Sarmiento, frente fugitiva, deprimida, como la de un reptil, nariz pequeña y ondulada. Parece que cuando le quitaron no hay una foto de eso, pero parece que cuando le quitaron la capa que lo cubría, sí, que había como 100.000 personas en la plaza, y le quitan la capa, todo el mundo y quedaron
aterrados y dijeron, no, no hay nada más terrible, y ya pues ya no se podía volver. Sí, y bueno, ese Rodin, desde ahí, ese Sarmiento, desde ahí comenzó a causar controversia. A Rodin justamente le habían devuelto el monumento de Balzac en 1898. Sí, había pasado exactamente lo mismo, le habían comisionado un monumento a Balzac. Él había hecho este Balzac en su capa, enrollado con el estilo de Rodin, y le habían dicho, no, no haga algo, o sea, necesitamos algo más heroico. Sí, no un hombre introspectivo, sino un héroe de las letras francesas, y bueno, tampoco se lo podían devolver. Esto entonces ya había pasado varias veces, y pues los nervios que tenía este señor que comisionó el Sarmiento debían ser terribles. Y lo mismo pasó con la escultura Los burgueses de Calais en 1888. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? El alcalde de Calais le comisionó a Rodin un monumento sobre los burgueses, que no confundan burgueses con la burguesía de nosotros, sino eran los habitantes del burgo, ¿sí? Los tipos que vivían en el burgo de Calais en plena Edad Media. ¿Y qué era lo que estaban conmemorando? En 1300, como en el año 1300, los ingleses se agarraron con los franceses, ¿sí? Siempre se agarran. Y entonces los franceses, que ya estaban muy diezmados, que estaban muy, los burgueses de Calais, los ciudadanos de Calais, fueron y propusieron una tregua. Le dijeron a los ingleses, hagamos una tregua, ¿qué quieren a cambio? Nosotros pues ya nos han matado, ya nos han destruido, ¿qué quieren? Y los ingleses, no, el alcalde de la ciudad de enfrente, pasando el canal, no, lo miró y dijo, a ver, ¿qué pido? ¿Qué pido? Y dijo, mándeme a 6 muchachos, 6 hombres voluntarios, y los ahorcamos aquí al frente del pueblo, y listo, con eso ustedes, con eso firmamos la paz. Entonces, los 6 tipos salen y efectivamente los ahorcan y se hace la paz. Y 8 siglos después le dicen a Rodin que haga una escultura para conmemoración de este episodio. Y bueno, Rodin se pone a trabajar en esto, se pone manos a la obra y sale con esta pieza. Sí, inmediatamente la vio el alcalde, la devolvió. Es decir, le dijo, no, ¿cómo usted me puede salir con esto? Fíjense en la pieza, fíjense en la actitud corporal de estos tipos, sí, en las caras. No sé, creo que no se ve mi cursor, ¿no es cierto, Iván? ¿O sí? Sí, Sí, pasa el sí se ve, cursor. sí se ve, sí se ve, sí se ve, sí se ve, Julia. Bueno, fíjense en la cara de este. O sea, toda la expresión del cuerpo de este, ¿sí? Este se está tapando los ojos, ¿sí? Y este con el brazo está reclamando. Es decir, claro, Rodin no salió con una escultura piramidal. Sí, yo la otra vez estaba viendo esculturas y vi esto y dije, Dios mío, eso era lo que quería el alcalde de Calais. Es un monumento sin pena ni gloria, de 1927, un memorial que está en el Central Park de Nueva York, pero es como para que vean un poco lo que quería el alcalde. Sí, y Rodin sale con esto. Estos tipos están casi que se devuelven. Mírenlos por el otro lado. Hay varias cosas en estas esculturas. Fíjense que esta escultura yo no la puedo mostrar toda en una foto. Yo necesito darle la vuelta. Es una escultura de tiempo. Sí, porque no tiene frente. Es tridimensional. Esta escultura, sí, clásico monumento heroico, yo la podría hacer en pintura. Sí, yo no necesito darle la vuelta para saber lo que tiene atrás.
Y fíjense la forma piramidal, no jerárquica, heroica, tiene toda una tensión, el rifle incluso hace parte de la composición, ¿no? Y van en avanzada. Mientras los burgueses de Calais son, no tienen frente, no tienen una composición piramidal, ¿sí? No tienen jerarquía y por lo demás están a la misma altura del espectador que los ve, ¿sí? Hay varios vaciados de los burgueses de Calais. Este es uno, fíjense que le ponen una fuentecita para que uno no se suba, ¿sí? Le ponen un espejo de agua para que uno no se monte. Esta, ¿sí? Y esta de Stanford, que es increíble porque los separan, ¿sí? Y la base es apenas para que la escultura no se caiga, pero si pudiera no le daría base. Entonces, están exactamente a la misma altura del espectador y uno puede ir, puede caminar entre ellos. No hay ningún heroísmo acá. No pregunta, ¿será que sí? ¿Será que nos vamos a que nos aborten? No, se arrepintió totalmente, pero ya era, o sea, ya le tocó salir. Y Rodin va a captar este instante y va a dinamitar el monumento. O sea, ¿qué hace Rodin? Acaba con el monumento, acaba con lo monumental, acaba con la narrativa de una historia heroica. Sí, y pues obviamente el alcalde queda re frustrado y le intenta devolver el monumento, pero ya, ¿qué se hace? Esto pasó, entonces llaman a Rodin nuevamente, o sea, por tercera vez un gobierno llama a Rodin a decirle, Rodin, necesitamos que nos hagas un monumento, pero por favor, que sea bien heroico, y Rodin sale con este Sarmiento que no es tan antijerárquico como los burgueses de Calais, pero fíjense, bueno, en el pedestal, en cómo rompe esta base, ¿sí? En cómo rompe la base de bronce, ¿sí? Para sacar esta estructura que no se sabe si escapa. Pinta a Sarmiento, pues le pone un libro en la mano. Sarmiento es el padre de la educación en Argentina, y bien, este es el monumento. El monumento no tiene ni pena ni gloria. Yo incluso no me acordaba que había un Sarmiento, ¿sí? Que sería el constructor de la nueva República Argentina, hecho por Rodin. Ahora bien, ¿quién es Sarmiento? Entonces aquí comenzamos. Sarmiento es un tipo que llega a ser presidente de Argentina, se mete en política, está exiliado la mayoría del tiempo en Chile, ¿sí? Por la dictadura de Rosas, se opone a la dictadura de Rosas, y Sarmiento finalmente consigue meterse bien en la política argentina y llega a ser presidente. Pero el lema de Sarmiento, si ustedes se acuerdan, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Civilización y barbarie. El lema de Sarmiento, se me acaba de olvidar, se me confunde con el libro de Vasconcelos, La Quinta Raza. El lema de Sarmiento es civilización o barbarie, ¿sí? Y la civilización es hecha, obviamente, por los blancos, y la barbarie es hecha por los negros y por los indígenas. Sarmiento llega a decir que no sobre sangre de gaucho, hay que eliminarlos a todos, y o sea, lo que dice Sarmiento es casi irrepetible, es demasiado fuerte. Argentina en ese momento tenía una nación, o sea, tenía una población indígena enorme, y en 1879, sí, Sarmiento obviamente está de acuerdo con esto, se emprende lo que se llama la conquista del desierto. Y fíjense ustedes el nombre de esto, ¿sí? La conquista del desierto, cuando es una conquista de todo el territorio indígena
que va a ser el mayor genocidio en la historia de Argentina, y se reparten entre 1.800 estancieros 42 millones de hectáreas de tierra. ¿Sí? Entre 1.800 se reparten 42 millones de hectáreas a una familia, a una sola familia, ¿sí? Le dan 2.400.000 hectáreas del suelo argentino. Y Sarmiento dice, el mejor abono para la tierra es la sangre de indio. Y lo que hay que hacer definitivamente es acabar con todos los indígenas. De hecho, en la inmigración europea a Argentina, Sarmiento se queja mucho porque no vienen alemanes e ingleses, sino que llegan rusos, italianos y polacos y españoles. ¿Sí? Y todo este pensamiento de Sarmiento va a configurar una nación que se dice blanca. Sí, también a Sarmiento le hacían bromas. Esta es una viñeta de periódico del siglo XIX del Mosquito, sí, un periódico argentino que sería como el Alacrán acá en Bogotá, y bueno, lo presenta con un busto de Darwin, y fíjense que el labio es grueso, pero se lo gruesan bastante, bastante más, sí, para ponerle un rasgo negro. Sí, cosa que pues era insoportable para Sarmiento. Y bueno, Sarmiento no es blanco, Sarmiento tiene un porcentaje de sangre indígena en sus venas. En esta época llega a ser tan fuerte la cosa, a final del siglo XIX, que los indios que sobraban, aquellos que no mataban, los repartían en Buenos Aires y en las ciudades. Entonces salía en el periódico: hoy reparto de indios a las familias que los quieran, se les entregará un indio o una china. Estos son, bueno, Sarmiento aparece en los billetes de Argentina, es muy fuerte, y les leo estas frases que no sabía si ponerlas o no porque me ponen los pelos de punta, pero dice Sarmiento: llego feliz a esta Cámara de Diputados donde no hay gauchos, ni negros, ni pobres. Somos gente decente, es decir, patriotas. Y bueno, todo el problema de la migración ahora, en donde el problema no es ser ni africano ni latinoamericano, el problema sería ser pobre. Sí, si eres pobre, los pobres siempre se han visto como delincuentes, ¿no? Y nosotros, pues, de estas naciones, quieren simplemente exterminarlos, ¿no? Y en estas palabras de Sarmiento se ve muy claro ese final del siglo XIX en la conformación de nuestras repúblicas. Dice Sarmiento: ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esos canallas no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reaparecen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Esto está impreso en los libros de Sarmiento, Viajes de Sarmiento, viajó bastante. Sí, Viajes de Sarmiento es un libro muy, muy polémico. Y bueno, entonces el punto sería y nuestra noción de Argentina, ¿sí? Está construida por Sarmiento, la imagen misma de Argentina está construida por Sarmiento, por todo este discurso que se impone después del genocidio de la década del 80 y del 90 en el siglo XIX, que es arrasan, porque hay que recordar que el problema o sea, el verdadero exterminio ocurrió en nuestras repúblicas. Sí, en la colonia hubo hasta una calma, pero en las repúblicas, ¿y cómo hacen las repúblicas
para celebrar este exterminio, haciendo en el siglo XX, este exterminio del siglo XIX, haciendo en el siglo XX esta cantidad de monumentos que estamos derribando ahora. ¿Sí? ¿Cómo se presenta Argentina como una nación blanca si Argentina es la patria de Atahualpa Yupanqui? Sí, les recomiendo cuando puedan, escuchen El payador perseguido de Atahualpa, que es un poema tipo Martín Fierro, sí, y es un poema de 40 minutos es él coplando. Sí, les leo, eso lo llevo en la sangre desde mi tatarabuelo, gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de 4 provincias y con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador, nunca se buscó un dolor, pues curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Bueno, ¿cómo se puede decir que Atahualpa, sí, que la patria de Atahualpa es una patria blanca? Sí, y esto, por ejemplo, que uno de los mejores carnavales está en Uruguay, otra nación que parece blanca, y uno de los mejores carnavales negros está en Uruguay, y pongo este cuadro de Figari, de Diego Figari, que se dedica a pintar ese siglo XIX de negros. Fíjense cómo están vestidos en un carnaval decimonónico, sí, y se dedica a pintar el pasado de Montevideo, el pasado de un Uruguay que se ha borrado con este lema propio de Sarmiento, civilización o progreso. No tenemos que arrasar todo y volver a levantarlo. Entonces, nuevamente, esta historia no tiene tanto que ver con la colonia, de decapitar a Colón, ¿sí? La decapitada del Colón en Boston, quitar al Colón de Argentina, no tiene tanto que ver con el problema de la colonia, sino con la república, con nosotros mismos, con nuestros dirigentes y con el cómo hemos configurado las naciones. Y estas naciones que van desde Seattle, sí, hasta Ushuaia en Argentina. O sea, estas naciones, porque todo era territorio indígena, sí, ahí no había diferencia. Vasconcelos en sus memorias, Vasconcelos es el ministro de Educación que que propone el lema de la raza cósmica en México. Sí, Vasconcelos en sus memorias dice, el Ulises criollo, sí, él nace en un pueblo de la frontera entre Estados Unidos y México. Sí, y todo el tiempo los Estados Unidos están diciendo, ay, vamos a cambiar la frontera, y entonces el pueblo los echan, simplemente los echan del pueblo, o sea, dicen, cambiamos la frontera y los echan del pueblo. Y en un momento escuchan que vienen unos caballos, todo eso, y dicen, son indígenas, y ahí se unen los de Estados Unidos y los mexicanos, y dicen, lo único que nos unía era el odio a los indígenas. Sí, pero estos indígenas no eran los indígenas mexicanos, sino eran los piel roja, que pues venían a defenderse, porque en el final del siglo XIX es donde se da la gran masacre de indígenas y de búfalos, es donde entra el ferrocarril de Estados Unidos a conectar las dos costas, en donde se hacen estos 350 contratos y en donde se hace este exterminio, pero sobre todo en donde se colocan las bases de lo que van a ser nuestras repúblicas. Y nuestras repúblicas están paradas sobre este exterminio y por eso hacen estos monumentos a los antepasados blancos, ¿sí? Para dar un asiento moral, ético y legal, lo que es imposible, a ese exterminio y sobre todo a esa apropiación de la tierra que no ha dejado, que no ha parado. Entonces, ¿qué hacemos? Ya vuelvo. Sí, ¿qué hacemos con el Sarmiento? Aquí hay una pregunta que yo me hago, que nos hacemos en clase, ¿sí? Y es, ¿qué hacemos con el Sarmiento? Esa escultura, ¿sí? Esta escultura
ya vamos a pasar todo esto, pero esa escultura de Sarmiento, ¿es un Sarmiento o es un Rodin? Esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Es un Sarmiento o es un Rodin? Después de leer Viajes de Sarmiento, yo quiero ir a ahorcarlo, yo quiero ir a decapitarlo, pero estoy destruyendo un Sarmiento o un Rodin. Ahí hay una dicotomía muy, muy fuerte. Y en esta específica, sí, en esta específica tenemos un Rodin en Argentina. ¿Qué hacemos con esta dicotomía? Bien, ese es el primer problema. Vamos ahora a una frase de Sarmiento, que es, pero ahí no acaba el problema, o sea, no acaba en un juicio ético a Sarmiento. O sea, yo no puedo decir, ay, Sarmiento, eras un racista. Bueno, sí lo puedo decir, eres un racista, eres un... no se imaginarán los puntos de vista que este señor tenía con las mujeres. No, pero no podemos quedarnos solo ahí, porque hay un problema, además de esto, que es cómo se configura la historia. O sea, cómo creamos esa noción de historia. Entonces, dice Sarmiento, nuevamente, vuelvo al libro Viajes, 1849. No es sin duda bello, este párrafo viene después de hablar maravillas y maravillas de los franceses. No es sin duda bello y consolador imaginarse que un día, no muy lejano, todos los pueblos cristianos no ofrecerán sino un mismo pueblo, unidos por caminos de hierro o vapores, con una posta eslabonada de un extremo a otro de la tierra, con el mismo vestido, las mismas ideas, las mismas leyes y constituciones, los mismos libros, los mismos objetos de arte. Puede esto no ser muy próximo, pero ello marcha y llegará a su blanco, en despecho no del carácter de los pueblos en que no creo, sino del diverso grado de cultura en que la especie se encuentra, en puntos dados de la tierra. O sea, la monocultura, ¿sí? Como el monocultivo, desde acá se está perfilando. Sí, se está perfilando y fíjense ahora, pareciera que todos compartiéramos una sola historia. Compartimos un solo vestido, compartimos una sola forma de comportarnos. Sí, ya no hay otras formas de comportarnos. Compartimos las mismas leyes, las mismas ideas, el mismo vestido, los mismos libros, los mismos objetos de arte. Y esto me sorprende porque uno va a Miami Basel, va a Arbo o va a SP Arte y todo es absolutamente igual. Parece que fuera una plataforma que se desplazara por todos los lugares del mundo, ¿sí? Las ferias de arte, las bienales, y son absolutamente iguales. Incluso las mismas personas, ¿sí? Todo el tiempo viajando con el mismo circuito. Entonces, bueno, ese momento que dice Sarmiento ya ha llegado. Ahora, volvíamos a discutir con mis estudiantes. Bueno, entonces vamos a hacer diferentes historias, vamos a hacer microhistorias. ¿Listo? ¿Qué escogemos? Y ahí nos pusimos en un debate, porque bueno, entonces era un problema. ¿Vamos a hablar de Auschwitz para todos o solamente hablan los europeos de lo que pasó en Auschwitz? Sí, y ahí, bueno, entonces no vamos, porque fíjense que no es un problema fácil. Es un problema, si somos una sola humanidad, de cualquier forma tenemos derechos humanos, tenemos derechos para todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer lo micro desde lo macro? ¿Cómo podemos hacer una historia plural? Pero una historia plural en donde todos tengamos derechos, ¿sí? Ahí habría que partir, no sé, desde lo micro. Esta discusión fue extraordinaria, pero esa historia, ¿sí? Y me imagino que esas obras, esos objetos de arte que se imaginaba Sarmiento eran obviamente monumentos. Esa historia iba a ser una sola historia y todos los pueblos, con el evolucionismo darwinista, iba a llegar tarde o temprano a ser un solo pueblo. Obviamente cristiano, obviamente blanco, no sé Sarmiento qué iba a hacer con los mestizos. Al final de su vida lo acepta
de una forma vergonzosa. Pero ¿cómo hacer con esa historia? Entonces, bueno, el monumento que está celebrando, esa historia única. Sí, entonces, esa historia humana que parece ir, siempre lo digo, pero parece ir de Egipto, pasar después por Grecia, después pasar por Roma, después España, después los países holandeses, y después de los países holandeses, Inglaterra. Esa historia sí que sigue el flujo del capital y que sigue un solo recorrido como si fuera una saeta en donde hay un destino irrevocable, irrevocable. Esa historia es la que da la base, ¿sí?, para el exterminio de los otros pueblos. Porque si tenemos una sola historia, aquí no cabemos todos. Pero lo duro de esto es que esa historia sea celebrada por los nacidos en América, no por los americanos, por los latinoamericanos, por nosotros. ¿Sí? Porque somos nosotros los que llevamos hasta el último patamar esa historia. Entonces, bien, esa historia, ¿cómo se construye? No se construye a través de monumentos. Sí, y entonces este obelisco, sí, y el monumento pues es la celebración del obelisco y la columna. Sí, este obelisco lo trae Napoleón desde Egipto. Así, si ustedes ven, está en París. La base del obelisco tiene acá la historia de cómo lo trajeron, porque pues imagínense traerse esto. Es que traerse esto no es nada fácil, se necesita una labor de ingeniería la tenaz a principios del siglo XIX. ¿Sí? Y se van a este Egipto a traer este obelisco, lo traen en estos barcos. Sí, está todo esta es la base del pedestal. Bueno, fíjese acá, ¿sí? Toda la labor para levantarlo, para cargarlo, para meterlo en el barco y lo sacan de este templo. Si ustedes ven, pues aquí hay un obelisco, falta el otro. ¿Sí? Lo sacan de este templo y se llevan el obelisco, fíjense que dejaron el templo mocho, sí, se llevan el obelisco hasta París, ¿sí? Y colocan entonces a París no solamente como el futuro de la humanidad, sino como el pasado del mundo. Se llevan una parte de Egipto, ¿no? Y la instauran, no en la mitad, no en el centro de poder, para declararse el pasado. Pero uno se preguntaría, ¿por qué el pasado de París es Egipto? O sea, al final, ¿qué tiene que ver Egipto con París? Pero fíjense cómo se enlaza la historia. O sea, cómo va envolviéndose. ¿Quién sabe este obelisco dónde esté de aquí a 1000 años? No, ¿será que se lo van a llevar los extraterrestres? ¿Será que...? El punto es cómo se va enlazando la historia y cómo se escoge un pasado. Se escoge el pasado egipcio. Sí, no les interesa, claro, no les interesa poner en la mitad de París una estatua de Buda. Sí, porque ese no es el pasado. Y porque hay un único pasado, cuando nunca hay un único pasado. ¿Cuántos pasados debe tener París? ¿Cuántos excluidos debe haber para que este sea el único pasado posible de Occidente? Entonces, muy bien, se llevan el obelisco y aquí yo veía esta columna en el Metropolitan de Nueva York y yo decía, pero primero, ¿cómo la machetearon para meterla? O sea, la machetean y la meten, la insertan y yo decía, esta columna, pues, ¿cómo le escupo? ¿Cómo la meten acá a las patadas? ¿Y qué es lo que quieren? ¿De dónde demonios la sacaron? Y pues obviamente la sacaron de un templo en Atenas. Sí, porque claro que después dije, tienen que tener un obelisco. Sí, en Nueva York tiene que haber un obelisco porque fíjense cómo el pasado pasa de París a Nueva York, como ya no el pasado, sino el futuro. Esto es, después de la Segunda Guerra Mundial, el eje de poder
y el eje del arte, porque el arte va de la mano con el poder. Sí, el eje pasa de París a Nueva York. Sí, y entonces, como yo decía, tiene que haber un obelisco, y bueno, descubrí un obelisco, es este, en el Central Park, sí, y un obelisco egipcio, otro saqueo, otro robo, pero sobre todo me declaro el pasado del futuro. O sea, y bueno, nuevamente, como la historia no tiene nada que ver con el pasado, tiene que ver con el presente. Sí, entonces, de nuevo, ¿cómo se declara? Cogiendo fetiches, a punta de fetiches. Entonces, bien, tienen su columna del templo en Atenas, ¿no? Y tienen sus obeliscos que despojan Egipto de sus obeliscos y no importa si tienen que pasar el Atlántico, pero pasan el Atlántico, pasan el Mediterráneo para llevarse el pasado, ¿sí? Para apropiarse del pasado y ser ellos mismos el pasado del mundo. Entonces, bien, fíjense cómo lo esperan en el puerto. Sí, acá es impresionante cómo esperan estos obeliscos en el puerto. Este es el obelisco que está en el Central Park de Nueva York. Este es el Metropolitan, está detrás, sí, y pues todo esto es el Metropolitan. Y fíjense entonces el Metropolitan tiene la columna, tiene el obelisco y tiene un eclecticismo arquitectónico en donde se va a declarar un poco de Atenas, un poco de Roma y un poco de París. No, o sea, en esta fachada, hoy estaba dando una clase de arquitectura brasilera y los brasileros en arquitectura moderna, sobre todo un tipo que se llama Vilanova Artigas, renunciaron a la fachada. Y hay un montón de edificios en Sao Paulo que uno dice, pero ¿por qué no tienen fachada? O sea, es una pared lisa dándole o sea, lo que tienen de fachada es una pared lisa que parece las espaldas del edificio y que le dan a la calle. Y yo empecé a leer, a averiguar por qué estos edificios no tienen fachada. Y bueno, no tienen fachada para no tener un discurso de poder. Lo llevan al extremo en Sao Paulo. Pero es muy interesante porque fíjense todo el discurso de poder que hay en esta fachada. ¿Sí? Es una fachada monumental, las columnas, los arcos, ¿sí? Los ornamentos, el medio Partenón, medio Louvre, ¿sí? Pero nosotros entonces nos vamos a traer el pasado o lo simulamos e incluso, como tenemos el dinero, pues vamos a meter entonces estas columnas. Y vuelvo al Colón de Buenos Aires, que fue retirado de la Casa Rosada por Cristina Kirchner en 2013, al Colón de Buenos Aires, por el que había empezado. Fíjense que ¿dónde está parado Colón? En un obelisco columna, ¿no? O sea, está parado en un obelisco columna. Todo este discurso, sí, toda esta narrativa, que entonces nuevamente el obelisco y la columna tenemos una sola historia, ¿sí? Y nosotros vamos a ser parte de eso. Sarmiento decía, Buenos Aires va a ser la Nueva York de América Latina. ¿Por qué? O sea, Nueva York ya era la York, ¿sí? Ahora nosotros seríamos Nueva York. Y fíjese, el discurso de poder está al frente de la Casa Rosada, al frente del poder político de Argentina, diciendo nosotros somos blancos, ¿sí? Y le da el Colón, mira al puerto, ¿sí? Mira al puerto, mira el Río de la Plata. Y bueno, Cristina Kirchner en 2013 dice, me retiran este monumento de acá y con todas, pues obviamente la comunidad italiana se va a emberracar mucho y el monumento ya lo reubicaron en un rompoint, en otro lugar, pero lo retiraron del centro del poder. Sí, el monumento es colocado en 1921. En 1921, es que esas fechas tenemos que verlas, porque es que no es colocado en 1750, o sea,
nunca se le ocurriría a los reyes de España hacerle un homenaje a Colón. Colón pues era un italiano. Sí, al único, pues, los reyes de España, la única obsesión era la Virgen María, y aquí en América Latina era evangelizar a través de la figura de la Virgen María. Por eso nosotros somos marianos, mucho más. El latinoamericano le reza más a la Virgen que al propio Jesús. Sí, eso fue por orden de un concilio de Trento que dijo que la Virgen podía ser mucho más útil aquí, también por las tradiciones indígenas. Sí, porque la figura de la madre era mucho más fuerte que la figura del hijo. En fin, fíjense entonces el discurso de poder. Claro, en Argentina no pueden traerse un obelisco de Egipto, entonces van a hacer este juego entre obelisco y columna, ¿sí? En donde la historia está amarrada y donde, repito, ¿sí? Somos hijos de una sola historia. Y en historia del arte latinoamericano es muy fuerte esto porque todo el tiempo leía un libro de historia del arte latinoamericano escrito por Jacqueline Barnitz, una historiadora de Estados Unidos, de Austin, de la Universidad de Austin, y leía este libro y en el libro comenzaba diciendo, nosotros nosotros no, porque pues ella no es nosotros, ¿no? Ella estaba escribiendo la historia de nosotros, latinoamericanos, entonces decía, sin duda alguna la historia de Latinoamérica pertenece a la historia del arte occidental. Y al final del libro me lo terminé de leer y decía, como hemos visto todo lo que hemos comprobado aquí, la historia del arte latinoamericano pertenece a la historia del arte occidental. Yo volví a ver mis apuntes del principio al fin y me di cuenta que las dos frases eran iguales, que ella había hecho todo el libro para comprobar que la historia del arte de América Latina pertenece a la historia del arte occidental. No creo, no sé, estoy hablando español de cualquier forma, me autodenomino colombiana, sí, es decir, de Cristóbal Colón, entonces no sé, pero sospecho que hay un problema ahí, que yo tengo un problema, porque es mi historia y no sé hasta qué punto esta sola historia me acepta, me acoge, me identifica. Entonces, volvemos, ¿no?, a la frase de Sarmiento, unidos por caminos de hierros y vapores, con una posta eslabonada, un extremo a otro de la tierra, con el mismo vestido, las mismas ideas, sí, que todos los pueblos estén con los mismos vestidos, las mismas ideas, las mismas leyes y constituciones, los mismos libros, los mismos objetos de arte. Sí, y creo, el punto es que ese día ha llegado, todos estamos vestidos igual. Sí, todos estamos vestidos igual. Y como ese día ha llegado también la oportunidad para cuestionar esto, o sea, para cuestionarlo profundamente y para derribar toda esta historia, todos estos monumentos. Sí, porque siempre en la enfermedad está la cura y en la cura la enfermedad. O sea, siempre en el problema está la solución, está la semilla de la solución. Y bueno, ahora estamos en la época absoluta del monocultivo y la monohumanidad. ¿Cómo lo llamamos? Homogenizador, humanidad homogéneos. Sí, pero estamos en la época en que estas frases de Sarmiento, estos planteamientos, se ven con profunda tristeza, sí, con profunda desconfianza y con profunda rebeldía, porque no somos uno, somos muchos, sí, porque no tenemos por qué tener una sola historia cuando esa historia ni siquiera nos acoge a nosotros. Sí, entonces ver esto, no, hace un mes, resulta absolutamente impactante. Después de un juicio, los MISAC hacen un juicio a Sebastián de Belalcázar y después del juicio lo declaran un genocida y entonces van y derrumban la estatua. No es solamente fuerte ver el monumento caído, sino saber que es de 1937, están en República Liberal. ¿Qué hacen en Popayán haciéndole un monumento al Alcázar en 1937? ¿Qué se quiere decir?
¿qué es lo que va a empezar a suceder? Y bueno, va a venir la violencia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que están queriendo decir haciendo un homenaje al conquistador español? Y esto no tiene nada que ver con España. O sea, es porque ¿quién lo decide? No tiene ya nada que ver con España. Sí, lo decidimos nosotros mismos, lo decidimos la república que se consolidó al final del siglo XIX. Sí, lo decide la élite del poder. Entonces, ¿y qué están queriendo decir? ¿Por qué es necesario hacer un monumento en ese momento? Sí, el monumento se lo comisionan a Victorio Macho, sí, un escultor español que justamente Rómulo Rosso ha conocido en su viaje a España y es el maestro de Rómulo Rosso. Rómulo Rosso, de hecho, es el que lo recomienda, ¿sí? En Cali y en Popayán. Le dice, váyase para allá que seguramente le va a ir bien. Como ustedes saben más que yo, son de Cali, la estatua que se iba a poner en lugar de Sebastián de Belalcázar es esta estatua del cacique Pubén, hecha por Rómulo Rosso. Esta es la maqueta, la estatua se pierde y de repente salen con Sebastián de Belalcázar en un caballo y colocado sobre esta pirámide. No, que ahí habría otra fuerte tensión histórica, no colocar encima de la pirámide a Sebastián de Belalcázar es un acto de una violencia simbólica increíble. Entonces, bien, colocan 1937, o sea, ya está, es López Pumarejo, o sea, ya estamos, ya es nuestro presente. Sí, cuando hacen esto, y en 1957 las excavaciones les dicen que eso en efecto es una pirámide, hacen unas excavaciones, todo eso, pero las excavaciones paran, ¿no? Paran porque habría que cuestionar. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que habría que cuestionar? El relato de una sola historia, ¿sí? Esta es una vista aérea, ¿no? Es impresionante y me recuerda mucho esta vista de la pirámide de Cholula, ¿sí? Que es cubierta por los españoles como esta, y hacen una iglesia en la cima. O sea, imagínense, bueno, hacer la pirámide es difícil, ahora cubrirla. Sí, la cubren toda y colocan entonces esta iglesia en la cima. Esta es otra foto. Y la iglesia es un tesoro, entonces pues no sabemos qué es muy difícil. Sí, nuevamente, quitamos la iglesia y descubrimos la pirámide, o ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que estaríamos destruyendo al decapitar a Sarmiento? ¿Un Rodán o una figura histórica? Sí, y bueno, esta es más fotos de la iglesia de Cholula. Las dos pirámides me llaman mucho la atención, las dos pirámides cubiertas, estas dos historias, y que los MISAC, después de este juicio, hayan tumbado al Belalcázar es una maravilla. Que lo saquen. ¿Y de dónde lo están sacando? Lo están sacando del territorio, porque nuevamente, este es un problema de tierras, no es un problema de historia, sí, porque la historia, de nuevo, no tiene nada que ver con el pasado, sino con el presente. Esta instalación, este es otro Sebastián de Belalcázar, lo conocen en Cali, y fue hecho por el mismo escultor. Es muy fuerte que sea hecho por Macho, sí, el profesor de Rómulo Rosso, y después no llamen a Rómulo Rosso para que haga ninguna escultura indígena en la ciudad. Pero Rómulo Rosso sabía que eso iba a suceder. Y bueno, este Sebastián de Belalcázar en 2008 fue cubierto con una tela en un performance por el artista peruano Juan Javier Salazar. La tela hacía referencia a las piedras, ¿sí? Él la pintó y hacía referencia
a las piedras de los incas. No, Sebastián de Belalcázar se fue arrasando todo desde Perú hasta Cartagena. Entonces, bien, esta es otra foto de esta intervención de 2008 y bueno, el punto es, entonces hay varios puntos, ¿no? ¿Qué hacemos con los monumentos? ¿Son documentos históricos o son obras de arte? Sí, ¿qué podríamos hacer? Y esta es una cuestión muy fuerte. ¿Qué podríamos hacer con el Rodán de Buenos Aires? Sí, segundo, esto no es un problema con la historia, es un problema con nuestro presente y con nuestro presente inmediato, porque estos monumentos están hechos por nuestros bisabuelos, por nuestros abuelos, en un conflicto que nos envuelve a nosotros mismos. El problema no es solo de los MISAC, el problema es mío. Yo soy profesora de Historia del Arte Latinoamericano y ¿cómo explico esa historia? ¿Cómo la organizo? ¿Cómo la periodizo? ¿Cómo hago para salirme del pedestal? ¿Cómo hago para salirme del obelisco? ¿Cómo hago para salirme de la columna? ¿Sí? Y tercero, el problema de tierras. ¿Sí? Porque ese problema no ha acabado, ¿no? Ese problema, y mucho menos en Colombia, en donde pues tenemos una violencia que ha vuelto a resurgir y ya vamos a llegar a la cifra imposible de los 500 líderes sociales asesinados, y estos 500 líderes están en un problema de identidad y de tierra, ¿sí? Defendiendo que a uno no lo saquen del territorio. Y entonces nuevamente vuelvo a las cesiones de territorio indígena en los Estados Unidos de 1899. Todas las transferencias de territorio americano de una nación europea a otra se basaron en el título por descubrimiento. En todas las demandas y reclamos entre naciones civilizadas de Europa, el título de los indios sobre el suelo no se encontraba validado. Sí, el título de los indios sobre el suelo no se encontraba validado, ya que se admitía que la nación que hacía el descubrimiento tenía el derecho exclusivo a adquirir el suelo de los nativos y a establecer asentamientos en este. Y dice dice el autor del prólogo: nosotros ya después de tantos años no tenemos ningún derecho a cuestionar el derecho de descubrimiento. Sí, y uno dice, claro que no tienes derecho porque ya el suelo es tuyo. O sea, si el suelo fuera de un extraterrestre, estarías diciendo, vamos a cuestionar ese derecho. Sí, pero no lo cuestionas porque lo ves como un derecho natural. Sí, pero es un derecho acentuado por el descubrimiento. Entonces, todas estas decapitaciones de Colón no son una protesta, lo repito, qué pena, pero no son una protesta con el pasado, porque esta historia no tiene nada que ver con el pasado, sino con nuestro presente. Ese sería el punto. Wow, Julia. Wow. Hola. Hola, yo aquí estoy súper emocionado escuchándote. De todas maneras, toda la gente en Facebook está súper fascinada y está súper entusiasmada con toda esta exposición y con toda esta idea súper, además que es súper rupturista y súper consciente al respecto de es que el pasado aquí no tiene nada que ver. No, la historia nunca ha tenido nada que ver con el pasado. O sea, pero la historia, toda historia es un espejo del presente, toda historia es contemporánea. Porque entonces, ¿cómo vamos a hacer esta historia? ¿Cómo comenzamos? ¿Y cómo comenzamos como colombianos? Lo primero es cambiarnos el nombre. Claro. No, Tendríamos que cambiar los nombres de las calles, tendríamos que cambiar muchos nombres de muchos edificios, o sea, tendríamos que entrar a replantear absolutamente, básicamente, gran parte de las cosas con las cuales hoy en día convivimos. O sea, esos también son monumentos, son monumentos tácitos, son como monumentos
silenciosos, o sea, no son los grandes monumentos, pero también hablan de esa, como de toda esa discusión. Claro, y fíjate que cada uno hace su propia historia. Yo les decía en Brasil que era el colmo en 1492, porque pues yo soy de la generación de 1492 de los fabulosos Cadillacs y de maldito centenario no hay nada que celebrar. Sí, yo no sé si ustedes poguearon eso, Claro. pero pues yo pogueé maldito centenario, no hay nada que celebrar latinoamericano. Bueno, y ellos son argentinos. Claro. Y yo les decía a los brasileros esto y los brasileros decían, ¿qué es 1492, Julia? Y yo decía, pues el descubrimiento, y me decían, no, el descubrimiento fue en 1500 y fue Pedro Álvarez de Cabral. O sea, ellos nunca, para ellos Colón, pues es una figurita ahí, pero Pedro Álvarez de Cabral es el punto. No, entonces, cada uno, o sea, si nosotros queremos, podemos volver a hacer la historia. Eso no hay ningún problema. Eso la volvemos a hacer. Ahora, ¿cómo hacemos una historia en donde no nos excluyamos a nosotros mismos? Porque es que las historias que hemos intentado hacer desde América Latina son de un racismo tremendo. Claro, el mismo discurso en sí mismo es racista. Es excluyente. Sí. Bueno, te vamos a hacer algunas preguntas que nos han dejado las personas de Facebook para que nos las ayudes a responder y para que podamos tener una pequeña conversación con las... Hemos mantenido durante casi 2 horas una audiencia de entre 70 y 75 personas constantes, así que ha sido todo un éxito y bueno, por eso estamos muy contentos desde el equipo organizador porque sabemos que además nos has compartido cosas bastante interesantes que podemos aplicar desde nuestras propias reflexiones, no solamente académicas, sino también artísticas e investigativas. Entonces nos pregunta Miguel Ángel Gómez desde nuestra transmisión en Facebook. Dice, ¿es entonces una protesta de Rodin a los gobiernos y estados que le contrataron la forma de realizar estos monumentos y a quienes se representaban allí? ¿Tenía entonces Rodin una visión crítica de Balzac en ese sentido? No, a Rodin le parecía lo máximo. No, a Rodin no tenía ninguna visión. O sea, no era, a Rodin le parecía que estaba, además que el Balzac es fantástico. Sí. Ahí se habría que estar viendo si me parece que es un descache. Pero no, Rodin, y otra cosa que Rodin tiene un cuento, pues que parece que la mujer colabora bastante y hacía los monumentos. Ok, o sea que no era solamente Rodin el que era el nombre de Rodin el que salía, sí, pero había detrás... Sí, pero pues esta es la historia de la infamia, ¿no? O claro. Y mira que yo estaba en Buenos Aires, yo viví en Buenos Aires en muchas ocasiones y yo no me he topado con ese monumento en tantas ocasiones y jamás me hubiera imaginado que era un Rodin. No parece, es que no, y además que ese monumento está como desapercibido, como escondidito, porque es que, primero, creo que no le quedó bien a Rodin, pero segundo, bueno, pero es que Rodin tiene unas cosas fantásticas, pero hay unas cosas que no, bueno. O sea, sí parece que lo hizo de mala gana, o sea, sí parece como que lo hizo, vemos, o sea, o no sabemos, quizás fue intencional. Lo que me gusta es el pedestal. Yo creo que el pedestal es, si le quitáramos el pedestal, quedaría un monumento como el de Balzac, me parece. Claro. Pero bueno, pero el punto es, no era una protesta de Rodin, pero es una pregunta muy interesante porque Rodin, al romper la narrativa del monumento, la narrativa monumental, rompe las jerarquías, rompe la historia. Pero uno no rompe la historia con discurso, uno la rompe con forma. O sea, Rodin, si Rodin hace un panfleto y dice nosotros no queremos la historia, eso no... No tiene ninguna repercusión. Los primeros en romperla son los artistas. O sea, los artistas, yo siempre digo, ellos desmaterializan el arte y después se desmaterializa el dinero. Sí, pero ellos ven venir esto, o sea, la desmaterialización del arte es un anuncio de que todo va a desmaterializarse. Yeah.
en el Renacimiento, Rafael se inventa el espacio y después Newton parece que fue el que se lo inventó, pero no, fueron los pintores. Los pintores inventaron el espacio y después Newton llegó y dijo que era verdad, que estaba científicamente comprobado. Eso no existe, eso es una idea de los pintores renacentistas. Pero bueno, el punto es, en la desjerarquización de Rodin está toda la fractura de la historia y nosotros, mejor dicho, estamos en una época absolutamente trágica, dramática, pero absolutamente maravillosa, porque es la primera vez en la humanidad en que podemos decir no somos una sola historia, no somos una sola humanidad, no hay ninguna supremacía y podemos existir todos juntos. Wow. Porque podemos, hay para todos, no hay ninguna razón en que no podamos. Hay para todos, hay tierra para todos, hay comida para todos, hay todo para todos. Wow, eso es poderoso. Eso es poderoso. Otra pequeña pregunta que nos hacen, ¿cómo desde la historia podemos separar al arte del artista? O cómo, por ejemplo, podemos separar al escultor de la escultura o al escritor del libro. O sea, ¿cómo lo separamos? Y si hay posibilidad y cabida de ello en el discurso histórico. Porque pareciera que al menos en la historiografía tradicional, parecieran que es como que son fusionados, ¿no? Es que no se puede porque la otra vez, yo no mencioné aquí a Adrián Villarrojas porque esa es otra clase. Sí, pero Adrián Villarrojas es el escultor de esto. Sí, estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, ahí se ve. ¿O no? Ahí lo vemos. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, estás compartiendo. Sí, Adrián Villarrojas hace esto en 2009 cuando tiene 29 años. Sí, que es un monumento, un monumento antimonumento porque se va a deshacer. Es Ushuaia, es la Bienal del Fin del Mundo en Argentina. Es algo absolutamente increíble y él quiere que se lo coma la tierra. El bosque. Y esta ballena, ¿y cómo la hacen? O sea, la forma de, ¿cómo hacen la ballena? O sea, eso es una historia fantástica. Pero la otra vez yo le preguntaba a Adrián, ¿cómo haces para trabajar tanto? Y él se emberracó y me dijo, Julia, yo no trabajo, yo vivo, yo no trabajo, yo vivo. Entonces yo le decía, ¿cómo haces para vivir tanto, Adrián? Y me dijo, no sé. Sí, además porque Adrián nos hace vivir a todos. O sea, si uno trabaja con Adrián, uno tiene que producir hasta, o sea, Adrián es yo quiero más. Y uno, sí. Pero el punto es que el artista, la separación entre obra y artista no se puede, porque el artista no produce, el artista crea. Y esa separación es una separación hija de la revolución industrial, en donde la persona se alienó de su trabajo. Entonces la única forma que le quedó de existir es comprar, ¿no? Porque parece un acto mágico en donde uno creará las cosas a partir de dar un papel. Es que no hay nada más mágico que comprar algo. Uno da un papel y le dan un bombombón y uno cree un bombombón. Pero entiendo tu pregunta, en donde el problema es cómo separar, por ejemplo, artistas violadores de la obra, artistas que han sido... O que tienen algún discurso ¿Cómo separar a homofóbico. Argentina? O sea, por ejemplo, artistas o escritores que tienen algún discurso que, bueno, es en sí mismo violento o que es en sí mismo, o que tiene alguna carga de discriminación, que sería como casi imposible. Eso es cómo separar a... Es que me estoy en algún artista que haya sido... Bueno, Rodin, que era difícil con la esposa, pero Rodin es un duro. O sea, ahí claro. No hay nada que hacer. No se puede separar, toca aceptar el paquete completo. Toca rodearlo y tocarlo y cogerlo como con pincitas. Sí, pero toca saber que todos somos humanos y que... Ay, y no juzgar. Yo estoy muy... O sea, me preocupa mucho los movimientos por las reivindicaciones que se crean ellos moralmente superiores a los otros, porque ese es el origen de cualquier fascismo. Sean feministas, sean indigenistas, sean en apoyo a las negritudes, o sea, nunca, el punto es nunca sentirte superior a nadie porque todos estamos en el mismo barco.
y hay que vigilarse mucho. Si uno se siente, por ejemplo, pues a veces los veganos, hola. Y una última pregunta que tenemos desde el chat. Estefanía Rodríguez nos pregunta que ¿cuál crees que sería esa esencia latinoamericana? Supongo que lo pregunta en relación a cuál sería como ese nivel de equidad o ese nivel de mirarnos a todos similares. O sea, a la final, ¿cuál sería nuestra esencia? O eventualmente, ¿cuáles serían nuestras diferencias? Por supuesto, viéndolas desde el punto artístico. Sí, esa es una pregunta imposible de responder, pero es justamente cuál sería, no hay identidad latinoamericana, o sea, uno no puede buscar la identidad como si fuera una piedra filosofal que uno encuentra. Sí, entonces algunos la encuentran, bueno, Torres García la encontró en Machu Picchu mandando a sus alumnos porque estaba muy viejito para ir, sí, y dijo, nuestro norte es el sur. Sí, entonces en Machu Picchu, en las pirámides mayas, ¿en dónde? No hay una identidad como una piedra filosofal, pero pero podemos construirla. La identidad no es algo que uno encuentre, es algo que uno construye. Y no pienses en la identidad como pueblo latinoamericano, piensa en la identidad como tú. ¿Quién es Estefanía? ¿Quién es Julia? Uno va construyendo a Julia y va cambiando el pasado de Julia conforme el presente. O sea, el pasado de Julia va cambiando y algunas cosas se van volviendo, ay, Dios mío, qué importante fue esto y no tenía ni idea. Sí, el pasado de Julia va modificándose según su presente y Julia se va construyendo a ella misma. Latinoamérica tiene esa oportunidad de construir su pasado, de construir su identidad y sabiendo sobre todo que no seguimos una periodización europea, periodos europeos, porque es que nos presentan como si nuestra colonia fuera una edad media. Sí, y no tenemos nada que ver con la Edad Media. América, el proyecto de Latinoamérica fue capitalista desde que empezó. O sea, desde que comenzamos a mandar oro a Europa, ya era un proyecto capitalista, era un proyecto moderno, era un proyecto en donde las palabras estaban separadas de las cosas. No era un proyecto simbólico. Nosotros somos modernos desde el inicio. Pero la única forma de construir identidad es hablando entre nosotros. Y en eso han insistido desde los pensadores de la colonia, don Carlos de Sigüenza y Góngora, astrónomo mexicano, una lumbrera, sí, desde Sor Juana. O sea, nosotros sabemos que la única forma de encontrarnos a nosotros mismos es hablando con los bolivianos, con los peruanos, con los venezolanos, y haciendo mercado con ellos. Mercado, porque todo siempre tiene que envolver, y eso era Mercosur, ¿no? Eso era, y era la Bienal de Mercosur, era ese proyecto. Una posibilidad. Hay que volverlo a hacer. Miren, nosotros somos unos duros, estamos en un momento en donde estamos a la vera del abismo, el fin del mundo, todo esto, pero es el primer momento en la historia humana donde matar a un pueblo no está bien visto. O sea, eso es un avance muy grande. Es un avance, al menos. Antes era normal, ahora lo tienen que matar a escondidas, le tienen que quitar la tierra a escondidas. Bueno, en Colombia no tanto porque han matado a 490 y tantos líderes sociales y por un problema de tierras, pero estamos en un momento en donde eso no es lícito. Sí, en el tiempo de Sarmiento era legal, en este momento no es legal y nosotros los colombianos somos unos duros porque nos matan y seguimos luchando. O sea, a nosotros no nos mata nada. A nosotros no nos mata nada. La otra vez el papá de un amigo que fue comunista y no lo mataron. Entró o sea, ser comunista en Colombia desde o sea, los 60, los 70, los 80 y los 90, no lo mataron. Era Después, población vulnerable desde ese momento. sí, de la UP. Después se cayó el muro de Berlín y entró en una depresión profunda y no se murió. No, después le dio cáncer y no se murió. Y ahora, imagínate que tiene 95 años. Vivía con el sobrino nieto,
de Ajá. 25, le dio coronavirus al sobrino y a él, y No él le lo dio. señor de 95. Entonces a nosotros no nos van a matar, o sea, eso no nos matan. Nosotros volvemos a hablar y no dejamos de hablar y ahorita pues la minga está viniendo Mm. y nosotros somos unos duros y tenemos un pensamiento absolutamente fantástico y una posibilidad ahora. Fíjense, miren esta reencarnación. Vinimos a un mundo donde no tenemos una sola historia. Eso, yo estoy muy feliz de esta exploración. Vamos a ver cuánto nos dura. Estamos literal, estamos como vos dices, en un momento único. Y yo creo que es un momento único también para mirar cómo nosotros nos relacionamos con nuestros contextos, para mirar cómo nosotros desde nuestras prácticas artísticas, pedagógicas, nuestras prácticas investigativas, incluso nuestras prácticas dentro de todas las disciplinas que podemos abordar, no solamente en el campo de la creación, sino en otras disciplinas, cómo nosotros nos podemos conectar con nuestro entorno y podemos, como tú dices, reconocer que existen otros, que existen otras realidades y que asimismo como nuestras realidades son válidas, las de esas otras personas también son igual de válidas. Creo que es un mensaje súper, hiper poderosísimo que además lo encontramos justamente mirando hacia atrás, ¿no? Lo encontramos mirando hacia Sarmiento, hacia Rodán, hacia las pirámides y cómo han de alguna u otra forma abordado la construcción y eventualmente la caída de estos monumentos. Sí, y yo sé, ya se nos está acabando el tiempo, ¿no es Sí, cierto? Pero sí. nosotros somos libres porque nosotros no somos el pasado de nadie. O sea, nosotros no somos el centro del mundo. Entonces eso nos da un juego de pensamiento. Estar a la vera del camino, a la vera de la historia, eso te da un juego de pensamiento absolutamente interesante, porque no te puedes declarar el meridiano cero, no te puedes declarar el principio de la historia humana, que eso es lo que hacen con los monumentos. Claro. Entonces ahí te da un punto, una perspectiva en donde la historia o te toca de construirla o no cabes en ella. A Entonces la es una fuerza. oportunidad, no es una victimización, es una oportunidad de construirnos a nosotros mismos, que es construir otra vez la historia. Y Eso no es, podemos poner un monumento en lugar de otro. Eso no lo podemos hacer porque el lenguaje del monumento de suyo nos está excluyendo. no Entonces importa cuál sea el monumento. no podemos poner un monumento en lugar de otro, tenemos que inventarnos. Como Adrián, como Adrián. No, y hay muchas posibilidades. Hay muchas, lo que hay es arte y lo que hay es ganas. Eso nos parece un mensaje súper, súper poderoso para cerrar, porque eso nos da la posibilidad de, o no, nos deja abierta la posibilidad de que hay una necesidad de volver a pensar, de repensarnos, de desidentificarnos y de alguna forma volver a identificarnos con nuevas prácticas. Julia, ha sido un gustazo enorme. No te imaginas la felicidad que nos has traído en este espacio y a Cátedra Plural 2020. Ha sido una grandiosa oportunidad poder haber hablado contigo, poder haber conocido tus palabras y, por supuesto, haber conocido todo tu trabajo. Y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Esperamos próximamente en vivo para que nos podamos tomar un café, para que nos podamos ir a seguir charlando y, por supuesto, para que podamos tener contacto con toda la comunidad académica, no solamente de Bellas Artes, sino del resto de Cali. Y una cosa, yo tengo canal en YouTube, no he subido videos, pero tengo un canal en YouTube. Si tienes la dirección para ponerlo ahí, pero pueden entrar por juliabuenaventura.com y ahí encuentran la dirección del canal. Ahí se las voy a poner ambas direcciones, tanto la del canal de YouTube como la de la página de Julia, se las voy a poner en el chat para que puedan ir a visitarla. Tiene Y unos se videos suscriben espectaculares de arte y, bueno, de historia. Julia, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad, gracias. Bueno, nos despedimos no sin antes invitarlos la próxima semana, el próximo miércoles, a una nueva sesión de Cátedra Plural. Recuerden que estamos los 4 miércoles de octubre y la próxima semana tenemos una doble presentación. A las 3 de la tarde tenemos, déjenme que se me cerró por aquí la ventana, ya, a las 3 de la tarde tenemos una conferencia doble de un par de artistas caleños, un artista y un arquitecto caleño, Adriana Mendoza y Diego Carrejo, que nos van a hablar sobre monumento, desde quién, de quién y para quién.
Y a las 5:30 de la tarde vamos a tener una conferencia directamente desde México, el artista Gerardo Rayo, que nos va a hablar sobre estatuas y antimonumentos, una lectura anticapitalista del racismo en México. Los invitamos a todos a que estén muy pendientes de las redes, a que estén pendientes de las sesiones de inscripción y por supuesto que nos puedan acompañar en las siguientes 2 sesiones. Un abrazo gigante para Julia, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días aquí en Cátedra Plural 2020. Un abrazo a todos, gigante. Gracias. Bueno, Julia, estuvo bueno. Bueno. Qué cosa tan maravillosa, qué sabrosura escucharte. Y mire que todavía no he finalizado, pero porque hay un retraso. Entonces, bueno. El video, cuando se despide, ahí sí va a finalizar en el que todavía hay un retraso, entonces que apenas le hemos finalizado, entonces tenemos que quedar calladitos un momentito.